Antes de sentarse, por favor, acérquese a alguien que no haya venido con usted. Yo he aprendido con uno de mis mentores que lo que no reconoces no lo celebras y lo que no celebras sale de tu vida. Así que acérquese a alguien, reconózcalo en el Señor, dele gracias por estar aquí, celebre que estamos aquí para que entonces lo que estamos recibiendo no salga de nosotros. Y una vez que lo haya hecho, por lo menos a 2 o 3 personas, reconózcalos en el Señor, dele gracias por estar aquí. Y una vez que lo haya hecho, yo le pido que tome su asiento. Rafael, ¿se puede cerrar la puerta, por favor? Y ya avisar a los que entren en silencio. Muchas gracias. Una de las cosas que hemos recobrado e intentamos recobrar siempre es que los tiempos de canción son tan importantes como los tiempos de enseñanza, porque en definitiva es la misma palabra. Una de las cosas a las que nos hemos animado a tratar de entender es la importancia de que la canción también esté alineada con la palabra que se predica. Entonces, cuando colocamos el énfasis o el tiempo en la palabra cantada, no lo hacemos para rellenar el espacio hasta que llegue el predicador, sino porque entendemos que también hay una administración del Señor a través de la palabra, que se canta, que se toca, que se ejecuta con los instrumentos. Y por eso siempre hacemos y apelamos y pedimos el hecho de que seamos puntuales y nos acostumbremos a romper arrancamos a las 7, decimos a las 7 para arrancar 7:30, sino que decimos a las 7 para comenzar a las 7, decimos a las 12 para comenzar a las 12, por una cuestión de que todo es importante. Mira el que está a su lado, por favor, y dígale, todo es importante. Y necesitamos aprender a valorizar eso dentro de la forma en la que realizamos la reunión, lo que comúnmente llamamos liturgia. Dentro de nuestra liturgia debemos recobrar que si el Señor es ministrado a través de la canción también es importante. Que si el Señor es ministrado a través de los anuncios, porque en definitiva se comunican informaciones que después las personas quedan medias perdidas. Y dicen, pero no se dijo, sí se dijo, pero como no le asignamos un valor, entonces no prestamos atención. Entonces, por favor, mire el que está a su lado otra vez y dígalo con más convencimiento todavía. Todo es importante. Muy bien. En esta mañana y con las sesiones que me han asignado, yo voy a comenzar un tema hoy que yo sé que no vamos a terminar para seguir el ejemplo del avión. Vamos a despegar y cuando el tiempo se cumpla vamos a hacer un aterrizaje de emergencia. Y después vamos a volver a despegar y después vamos a volver a aterrizar de emergencia, porque yo sé que eso que está ahí me va a hacer aterrizar de emergencia. Entonces, vamos a compartir, antes que nada, reciban los saludos de mi esposa. Hubiese querido mucho estar aquí, pero está de 38 semanas y 4 días de embarazo. Así que si usted ve que yo en medio del encuentro desaparezco, no es que caminé con el Señor, ni fui arrebatado, ni vino Cristo y usted se quedó, sino que me llamó de que la bebé está viniendo, entonces me tuve que volver con urgencia. Quiero compartir con ustedes un tema que lo vamos a desarrollar en estas sesiones y tiene por título 3 expresiones de la gracia de Dios operando en nosotros para salvación. 3 expresiones de la gracia de Dios operando en nosotros para salvación. Este va a ser mi tema durante este encuentro y lo vamos a ir desarrollando en la medida en la que el tiempo nos vaya acompañando. Es importante considerar algunas cosas. Yo voy a tomar esta primera hora como una introducción al tema, no vamos a entrar de lleno, pero sí vamos a sentar algunas bases para lo que vamos a ir construyendo en los próximos minutos. Como bien reza el lema que nos convoca o el propósito del encuentro, entender que somos y debemos de ser hallados fieles administradores de la gracia de Dios. Y esta mañana tuvimos una excelente descripción, yo creo que desde ayer, pero esta mañana con mayor profundidad, de lo que es la gracia de Dios, de quién es la gracia de Dios, de la obra de la gracia de Dios. Y mi tarea será abordar la gracia de Dios desde la perspectiva de la salvación. Y yo sé que decir esto delante de pastores y líderes puede ser perjudicial porque la mayoría de nosotros, los que tenemos años en el Señor y los que compartimos o desarrollamos el ministerio de la palabra,
resolvemos rápido ciertos temas. Entonces decimos, salvación, ya sé lo que se va a hablar, reino, ya sé lo que se va a hablar, cuidado del cuerpo, ya sé lo que se va a hablar, gracias, ya sé de lo que se va a hablar. Y aunque lo sepamos y no está mal, yo quisiera esta mañana y en las sesiones que tengo abordar este asunto de la salvación desde 3 aspectos diferentes, entendiendo que la salvación para Dios es un hecho consumado. Dios nos salvó en Cristo en la cruz. Y nosotros necesitamos ser salvados todos los días. Todos los días hay algo de nosotros que necesita ser salvado por Dios. E intentaremos en esta primera parte llegar juntos a la conclusión. Y quiero dar la conclusión antes de empezar con la introducción para que usted me haga acordar si llegando a la conclusión no llegué a esa misma conclusión. Que la salvación es de Dios. Dios es el que salva. El pastor Javier leía recién 3 versículos que yo los anoté, porque aunque los conocemos de memoria, necesitamos tener claro que el hombre a sí mismo no se puede salvar. Porque si el hombre busca salvarse a sí mismo, la consecuencia es que se pierde. Y la razón por la que muchas veces nosotros estamos perdidos en términos del propósito eterno de Dios es en gran parte porque no hemos entendido el asunto de la salvación. Diga conmigo, por favor, la salvación es de Dios. Y la operación de la gracia en nosotros, entre otras cosas, usted sabe que cuando abordamos un tema tan amplio como lo es la gracia, cada uno de los que va a exponer le va a dar un énfasis. Pero como dice el pastor Moisés Zapico, son diferentes maneras de escalar o de ver la misma montaña. Entonces, cuando usted escuche que alguno de los oradores le dé un énfasis especial al tema que se le asignó, sepa que es el mismo tema visto desde otro ángulo. Entonces, después se parará el orador que sigue después de mí y dirá, porque esta parte es lo más importante que entender de la gracia de Dios. Y no es que todo sea lo más importante, porque todo es importante, sino que según lo que se nos fue asignado, son diferentes maneras de ver el mismo tema, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a buscar en las Escrituras, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos a intentar definir en esta primera parte de mi participación 3 palabras importantes: posición, identidad y manifestación. En este orden: posición, identidad y manifestación. E intentaremos, si el Señor nos permite, responder a estas 3 preguntas, y la idea es que cada uno de nosotros las podamos responder hacia nosotros mismos. Primero, ¿dónde estoy? Segundo, ¿quién soy? Tercero, ¿qué doy a conocer? Primero, ¿dónde estoy? Segundo, ¿quién soy? Tercero, ¿qué doy a conocer? Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. El autor, el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a intentar establecer estas 3 palabras: posición, identidad y manifestación. ¿Por qué el orden? Porque es la posición la que define nuestra identidad. No es la identidad la que define nuestra posición. Se nos ha dicho y se ha proclamado la restauración del mensaje de la identidad, de que somos hijos de Dios. Y rápidamente nosotros podemos responder esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hijos. Pero la verdad es que entender identidad sin entender posición nos dejará en el aire. Porque lo primero que nosotros necesitamos entender, que la salvación que Dios efectúa en nosotros es recobrarnos a una posición: Cristo. Cristo es una posición. Vamos a construir juntos este pensamiento, porque
Si el orden se invierte, y voy a apelar a palabras que se dijeron ayer simplemente para mantener la misma armonía. Si el orden se invierte y buscamos la manifestación antes que la posición, entonces tendremos un movimiento que carecerá de esencia, de fundamento y por ende con el tiempo va a desaparecer. Si nosotros tenemos una manifestación, pero no tenemos clara la posición, entonces podemos cometer el error de tener buenas manifestaciones desde una naturaleza equivocada. Buenas manifestaciones desde una posición equivocada. Lo que redunda es que solo lo que está posicionado en Cristo es lo que permanece en el tiempo. Todo lo que no está posicionado en Cristo, como dice el apóstol Gustavo, es corruptible. Por ende, se deteriora, se descompone y desaparece con el tiempo. Todo avivamiento, todo movimiento que no se sustenta en una posición genuina en Cristo, con el tiempo se convertirá en un monumento. Basta ir a algunos lugares donde fueron focos de movimientos espirituales de Dios, genuinos, reales, y como se dijo ayer, y yo estoy en ese mismo espíritu, no es criticarlo, sino analizarlo para no volver a repetir ese mismo error. Hoy son maravillosos museos. Hay maravillosos monumentos. Aquí predicó fulano de tal, aquí enseñaba, aquí recibió una revelación, aquí tradujo las escrituras. Y son monumentos. De hecho, hay una ciudad en Suiza que tiene el recorrido o el camino de la Reforma, donde usted va viendo, aquí predicaba fulano, aquí enseñaba sultano. Y no está mal, pero deberíamos de preguntarnos por qué los movimientos de Dios se convirtieron en un monumento humano. Y yo creo, y no es una respuesta completa, pero es por lo menos desde donde yo veo, que gran parte de esos movimientos del Señor, que fueron genuinos, fueron reales, no se sustentaron en el único lugar donde nada es corruptible, que es en Cristo. Si el orden se invierte, si buscamos saber que somos hijos de Dios antes de tener clara nuestra posición, entonces estaremos en el aire en cuanto a nuestra manifestación. Porque, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado es para que sea manifestado. Todo lo que Dios nos ha concedido es para que sea expresado. Por eso la intención de Dios es darse a conocer. Y nosotros como iglesia colaboramos para que Él sea conocido. ¿Cómo nosotros colaboramos para que Él sea conocido? Expresando aquello que nos ha sido dado. Diga conmigo, por favor, posición, identidad y manifestación. Si por la manifestación nosotros fuésemos posicionados, entonces ¿para qué vino Cristo? Personajes del Antiguo Testamento son un claro ejemplo de esto. Lo acabamos de leer. Los profetas indagaron, inquirieron diligentemente acerca de esta gracia, pero se dieron cuenta por revelación que esta gracia no era para ellos. Cada uno de los profetas, usted sabe que cuando habla las escrituras neotestamentarias nos hablan de los profetas, están apelando a las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia que ellos tenían. El autor a los Hebreos en Hebreos capítulo 1 resume que la manera en la que Dios hablaba antes era por los profetas. Así que cada uno de los profetas, que nosotros podemos llamar también personajes del Antiguo Testamento, héroes de la fe, cada uno de ellos tenía un rol dentro de su generación y era investigar si Cristo iba a ser manifestado en esos días. Entonces vemos, por ejemplo, a Elías, un hombre con una gran capacidad de manifestación. Hermano, hacer caer fuego del cielo no es poca cosa. Confrontar el sistema idolátrico de una nación no es poca cosa. Matar con tu mano a 800 profetas, 400 profetas de Baal y dejar vivos a los 450 de Acera no es poca cosa. Pero después de esa manifestación, Elías fue a una cueva depresivo porque lo querían matar. Entonces, manifestación sin posición es un rol completamente incompleto en el desarrollo del propósito eterno de Dios. Por eso lo que leímos recién, los profetas investigaron acerca de esta gracia, pero cada vez que se acercaban a esta gracia, el Espíritu les decía, esto no es para ustedes.
Entonces a veces nosotros queremos compararnos con los profetas. Yo quiero ser como Moisés y yo quiero ser como Elías, pero hermano, cada uno de ellos anunciaba de esta gracia que hoy nosotros disfrutamos. Entonces si ellos manifestaron tal magnitud de poder, ¿cuánto más nosotros que estamos posicionados en esta gracia que ellos profetizaron? Pero este debe de ser el orden. El orden debe ser primero la posición, luego la identidad, luego la manifestación. Porque si no, seremos como David, que un día ganaba grandes victorias para el Señor y decía: una cosa he demandado y esta buscaré, y yo quiero estar en tu presencia todos los días. Y al otro día miraba a Betsabé. Porque fue lo que nos fue dicho esta mañana. La operación de la ley tenía que ver con decirnos que nosotros no calificábamos. Pero no podemos decir que aunque no calificábamos no hubiera manifestaciones del Señor. Vamos a avanzar, por favor. Mira al que está a su lado con la mejor sonrisa que haya traído en esta mañana. La mejor, esa que usted tiene. Sí, la mejor. Y si son postizos, mucho mejor todavía, por favor. Y dígale de la siguiente manera: los profetas anunciaron de esta gracia. A nosotros nos toca administrarla. No hay ninguna manifestación del Antiguo Testamento que sea comparable a la que nosotros podemos ver en esta gracia. Porque, hermanos, Moisés abrió el Mar Rojo, pero nosotros estamos viendo una transformación interna en cada una de las personas que ministramos. Y esa es la manifestación más grande. La manifestación más grande de esta gracia no es externa, aunque incluye la manifestación externa. Pero la operación más grande de esta gracia es que tiene el poder de cambiar lo que la ley no pudo cambiar, que es nuestro interior. Hermano, por eso necesitamos encontrar el balance entre la doctrina y la experiencia. Porque la doctrina de la cruz, sin la experiencia de la cruz, no tiene poder transformador. Saber lo que pasó en la cruz no es lo mismo que estar crucificado juntamente con Cristo. Yo tengo que saber qué pasó en la cruz, pero también tengo que tener la experiencia de estar crucificado juntamente con Cristo. Es la doctrina con la experiencia la que nos permite ver el poder transformador del Evangelio. Yo le recomiendo que usted busque en YouTube, en el canal del apóstol Gustavo, la primera sesión del alineamiento global. Perdón, la segunda sesión del alineamiento global, donde se nos habló acerca del orden integral. Porque podemos pendular entre el conocimiento de la doctrina, que explica una experiencia. La doctrina apostólica es la explicación de la experiencia. El apóstol Pedro se paró delante de las personas que estaban diciendo que estaban borrachos y le dijo: señores, nosotros no estamos borrachos, nosotros estamos viendo, y coteja la experiencia con lo que había sido anunciado. Joel capítulo 2. Ahora, pendular entre el conocimiento de la doctrina y no en la experiencia real puede hacer que nosotros tengamos muy buena información, pero no experimentemos el poder transformador. Porque, hermano, vuelvo a repetir para ser enfático: la doctrina de la cruz sin la experiencia de la cruz no tiene poder transformador. Necesitamos definir la intención y la magnitud de nuestra salvación. ¿Qué abarca la salvación que Dios ha efectuado por nosotros? Porque Dios no nos salva por partes, Él nos salva completamente. Mire por favor Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia, Hebreos 2:1, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Solo ahí hay para una prédica aparte, porque la palabra deslizar da la idea de un barco que no está anclado, de un barco que no está atado, entonces es movido. Otra versión, la NBI, dice: no sea que perdamos el rumbo. ¿Cuándo alguien se siente perdido en el propósito eterno de Dios? Cuando dejó de prestar atención a las cosas que ha oído. Pero no es el tema, avancemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Yo me quiero concentrar en esta parte, en este versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Y cómo dice el autor de los Hebreos?
tan grande? ¿Por qué esta salvación es grande? ¿Por qué esta salvación incluyó todo? Aleluya. Esta salvación incluyó todo, es lo que se nos dijo recién por el pastor José: espíritu, alma, cuerpo, nuestra familia, nuestra economía, nuestras congregaciones, las naciones, la creación. Hermano, esta salvación es tan grande porque resolvió un problema que no se podía resolver y era nuestra naturaleza. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos, existe un peligro constante que nos asedia y es descuidar. Por favor, mira al que está a su lado y dígale con la mejor sonrisa que haya traído: no te descuides. No es fácil decir esto con una sonrisa, ¿no? No te descuides. No descuides esta salvación. ¿De qué debo de ocuparme yo? Y aquí conecto Hebreos 2 con Primera de Pedro 1. Los profetas inquirieron, investigaron con diligencia. Y a veces nosotros que decimos: bueno, Dios me salvó. Bueno, ya está, ya fue. Yo levanté la mano, yo lo recibí a Cristo, ya estoy salvo. Y es verdad, porque nuestro espíritu es regenerado, y es lo que intentaremos abordar en la siguiente sesión. Nuestro espíritu fue regenerado, pero nuestra alma es salva todos los días. Por favor, diga conmigo: salvación tan grande. Si usted después quiere leer el verso 3 y el verso 4, sería muy bueno. Debemos entender que la salvación de Dios no es otra cosa que el retorno al plan de Dios para la iglesia. Dios nos está recobrando. Dios nos está, vamos a usar palabras que ya conocemos, Dios nos está reformando. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos está planteando estos asuntos como la gracia de Dios, que entre pastores y líderes ya lo sabemos de taquito? Para que entendamos que el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, en el cual nosotros fuimos incluidos, es volver al hombre a ser su imagen y semejanza y volver a tener la posición que se perdió. Vamos a avanzar, por favor, porque la intención original de Dios, esto usted lo conoce porque lo hemos escuchado muchas veces, es que carguemos, que expresemos, que demos a conocer su imagen y semejanza. Pero tener gobierno, tener dominio y tener señorío sin tener posición es lo más peligroso que puede haber. Porque Adán no le puso nombre, y lo vamos a ver por las Escrituras. Adán no le puso nombre, es decir, no tuvo capacidad de gobierno sobre las cosas creadas hasta que Dios no se garantizó que él esté posicionado. Y lo vamos a ver por las Escrituras. Antes de Dios legalizar la autoridad de Adán, garantizó que él esté posicionado. Porque una persona fuera de posición es un arma letal para el propósito eterno de Dios. La intención original de Dios es que carguemos su imagen y semejanza. Aquellos que fueron redimidos, regenerados, justificados, santificados, no están aquí para llevar su propio propósito. Por eso me gusta mucho una definición que escuché a alguien una vez: madurez es migrar del mí al su. Es migrar de mi propósito a su propósito. Es migrar de mi vida a su vida. Es migrar de mi evangelio a su evangelio. Veo que cuando el niño es niño, todo es mí. Mi papá, mi mamá, mi auto, mi casa, mi juguete. Pero en la medida que vamos dejando las cosas que son de niño, vamos entendiendo que ya no es mí. Y hermano, esto no quiere decir que cada persona que diga porque tienes un propósito en Dios está mal, sino que cuando somos niños hablamos como niños. Y la niñez, como hemos dicho muchas veces, no es nociva cuando no se eternaliza. La niñez se convierte en nociva cuando se eternaliza. Mientras tanto, la niñez es un proceso. Necesitamos saber que vamos a tener gente en nuestras congregaciones y aún nosotros mismos hablando con niños que debemos hablarle del su, del mí, para después entender que esto no se trata de mí, sino de su. Avancemos, por favor. No nacimos de nuevo, y es bueno dejarlo en claro, yo sé que usted lo sabe, pero no nacimos de nuevo para cumplir nuestros propios sueños personales, nuestra visión o nuestra agenda ministerial propia.
El tema fundamental de Dios es recobrarnos por medio de las gracias ministeriales a la formación de Cristo en nosotros para que garanticemos que esto no se pierda en el tiempo. ¿Cuándo el Evangelio desaparece en el tiempo? Cuando no está correctamente posicionado. Por eso, el verdadero llamado de las gracias ministeriales es restaurar a los santos a la imagen de Cristo, no a la imagen de uno. No queremos reproducir minis, queremos reproducir Cristo. Estamos retornando, volviendo, recuperando. Me gusta esta expresión que se nos dijo ayer, citando Apocalipsis 2, volver. La idea de volver da la idea de regresar a un punto del cual nos pasamos de largo. No necesariamente está mal pasarse de largo, pero no es exacto. Porque si usted quiere llegar a esta congregación y usted se pasa de largo de la 103 o de la Okeechobee, no es que usted está mal, pero usted no llega al punto. ¿Se puede hacer buenas obras sin amor? Claro, la iglesia de Éfeso era una evidencia de eso. Dice, yo conozco tus buenas obras. ¿Se puede discernir lo falso de lo verdadero sin amor? Dice, yo sé que vos has discernido a los falsos apóstoles. Pero a la hora de juzgar exactitud, Dios tiene que decir, vuelve de donde has caído. Y déjeme decirle algo, según lo que yo puedo entender, y me expongo a ser corregido en esto, pero según lo que yo puedo entender, volver a donde has caído no significa volver a un hacer, sino a una posición. Si usted está parado aquí y se cae y alguien le tiene que decir, vuelve de donde has caído, es volver al punto donde se cayó, no a la acción, porque si no volvería a caerse, sino a la posición que estaba antes de caerse. Desde donde yo puedo ver, y es solamente una perspectiva, el primer amor, más que una emoción o más que una obra, es una posición. Es recobrar, es retomar nuestra posición en Él. Cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, desde Génesis, podemos ver las escrituras neotestamentarias, que es lo mismo que decir ser hijo. Es decir, somos la descendencia de Dios, la prolongación. Me gusta esta definición de hijo que escuché hace algunos años atrás, ya no recuerdo de quién, pero sé que la escuché de alguien. Esta definición de hijo como que la casa continúa, como la prolongación, la garantía de que todavía habrá un representante de esa casa en la tierra. Mientras haya hijos de Dios, Dios sigue teniendo gobierno sobre la tierra. Oh. Por eso la intención de Dios es recobrarnos a este propósito de filiación. Para esto quisiera retomar un concepto que oí en el mes de noviembre, que me sirvió mucho para entender esto. No voy a profundizarlo, simplemente mencionarlo. Y es que después de la guerra de Vietnam se incorporó en el lenguaje militar un concepto que no existía antes, y es el concepto de daño estratégico y daño colateral. ¿Ya escuchó este concepto alguna vez? Daño estratégico y daño colateral. El daño estratégico es pegarle a lo que se le quería pegar, es dar en el blanco. El daño colateral son los daños que aparecen por haberle pegado en el blanco. Es decir, si quisiéramos destruir un edificio, tendremos que saber que si tiramos un bombazo o un misilazo, va a haber gente alrededor, va a haber edificios alrededor que van a ser los daños colaterales a haberle pegado al daño estratégico. ¿Me sigue? Simplemente es para que lo podamos resumir en palabras. Cuando el hombre perdió la posición, cayó, murió, usted encontrará la palabra que sea más exacta. El hombre sufrió un daño estratégico y muchos daños colaterales. La tentación que nosotros podemos correr, o el riesgo que nosotros podemos correr, es buscar resolver lo colateral sin resolver lo estratégico. Por ejemplo, espinos y cardos comerás, con el sudor de tu frente vas a comer. Las mujeres darán a luz con dolor. Hay un conflicto que comienza entre Adán y Eva. Eva cobra nombre porque usted sabe que
Eva fue un nombre que Dios le puso, que Adán le puso a la mujer. No fue un nombre que Dios le puso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero todas esas cosas comienzan a ser colaterales. Pero yo tengo que identificar cuál fue el daño estratégico, porque si no me puedo distraer con lo colateral y nunca resolver lo estratégico. Entonces buscamos restaurar una familia que está en ruinas, que está en crisis, pero eso es colateral, porque si no resolvió la posición, mañana esa familia volverá a estar en el mismo problema. Pastores, a ver, yo soy hijo de pastor desde que tengo uso de razón. A mí no me dieron a elegir. Yo nací, me golpearon y en vez de llorar dije aleluya. Y con mi hija va a pasar lo mismo. Yo nací y mi primera palabra fue papá, la segunda mamá y la tercera Juan 3:16. O sea, no tuve chance. Y yo he visto muchas veces a mi papá, a mi mamá, quedarse hasta altas horas resolviendo el problema de un matrimonio, que no aguantamos, que nos divorciamos, que no es para mí, que me equivoqué, que esto no da para más. Y he visto la cara de satisfacción de mi papá al salir de la oficina pastoral y los hermanos sonriendo y uno decir, está todo bien, esta gente ya está, se resolvió, ¿no? Y a las 2, 3 horas atender el teléfono de mi casa y es el mismo matrimonio, diciendo, no aguanto más, dame con el pastor Gustavo, que ya no aguantamos más, nos queremos separar. Pero hace 2 horas estaban sonriendo. Es que resolver lo colateral sin resolver lo estratégico es garantía de que mañana lo colateral va a volver a aparecer. Por eso Dios no quiere resolver lo colateral en nosotros, Dios quiere resolver lo estratégico, porque si se resuelve lo estratégico, lo colateral se resuelve solo. Si se resuelve lo estratégico, lo colateral se resuelve solo. Pastores, no descuidemos esta salvación tan grande por resolver lo colateral. Ocupémonos de esta salvación tan grande y esta salvación tan grande va a resolver lo colateral que nos rodea. El entendimiento de nuestra salvación proviene de entender la magnitud del daño que provocó que el hombre perdiera su posición. Vamos a avanzar, por favor, antes que tengamos que aterrizar de emergencia. Lo que Dios entregó a Adán primero fue una posición. Mire, Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. ¿Y puede leer conmigo, por favor, la segunda parte después del punto y coma? Y puso allí al hombre que había formado. La palabra poner da la idea de algo que se establece para que sea firme. Esto nos permite afirmar que lo que Dios le dio al hombre fue una posición. Él creó una posición y puso al hombre en esa posición que él había creado. Y esto es interesante porque ahora vamos a ver que Adán comienza a ejercer, y vamos a utilizar una palabra neotestamentaria que no aparece allí, pero que nos puede servir. Comienza a ejercer su ministerio, su servicio a Dios, después de tener una posición. Y yo quiero definir esto, aunque yo sé que está por demás definirlo, pero cuando hablamos de posición, no estamos hablando de posiciones. Cuando hablamos de posición, estamos hablando de una geografía, Cristo. Cristo es nuestra mayor posición y nuestra única posición. Porque si yo voy en tras de las posiciones, el día que pierda las posiciones me sentiré perdido. Y puso allí al hombre que había formado. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Y usted conoce la descripción. Vamos al verso 15, por favor. Usted conoce lo que tenía cada río. Déjeme afirmar esto. ¿Qué fue primero? ¿La posición o lo que estaba en el huerto? Vamos al versículo 9, por favor. Dice que primero Dios lo puso y dice que después hizo nacer. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra tarea está garantizada en nuestra posición. Un apóstol que conocimos, que escuchamos en el mes de noviembre con el apóstol Gustavo, y el pastor Edgar también estaba presente, dijo que cuando no entendemos nuestra posición, siempre vamos a ir en búsqueda de las posesiones. Pero aquí nos muestra que después de haber puesto al hombre
Jehová Dios hizo nacer. Es decir, ¿qué es de lo que yo debo de garantizarme para cumplir la tarea que Dios me ha asignado? ¿Tener o estar posicionado? No, si yo estoy posicionado, Dios hará nacer lo necesario para que esa tarea se realice. Estamos a la puerta de ver una gran provisión de Dios en nuestras tareas, en nuestras asignaciones, si nosotros garantizamos y le garantizamos a Dios que estamos bien posicionados. Porque si no estamos bien posicionados y aparece la provisión, entonces lo que nos dijo recién el pastor José, con otras palabras, iremos en búsqueda de las posiciones y de las posesiones por no haber entendido nuestra posición. Verso 15, por favor, para establecer bien esto escrituralmente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Otra vez, lo puso, lo estableció para que lo labrara y lo guardase. Ahora, usted conoce la historia, no hace falta leerlo en las escrituras, usted conoce la historia. Eva come, le da a probar a Adán, y cuando comen, aparece Dios. Dice primero que estaban desnudos, que conocieron que estaban desnudos, y después aparece Dios. Y Dios le hace una pregunta, ¿se acuerdan? Dios le hace dos preguntas a Adán. La primera le dice, ¿dónde estás tú? Yo le hago una pregunta, yo no quiero subestimarlo, pero sí que lo pensemos juntos. ¿Usted cree que Dios no sabía cuál era la localización geográfica de Adán? Dios sabía, Adán tenía un chip de GPS incorporado, Dios lo estaba rastreando. Pero ¿qué es lo que Dios quiere ver con la respuesta de Adán? ¿Veo cuando Dios te hace una pregunta que vos ya sabés que Dios ya sabe cuál es la respuesta? Claro, lo que Él quiere garantizar con el dónde estás tú es cuál es la respuesta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La mujer que me diste. ¿Qué es lo que eso evidenció? Que ellos habían perdido posición. La pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás tú? No es una pregunta de ¿en qué parte del huerto estás, Adán, que no te veo? La pregunta ¿dónde estás tú? Es ¿en qué posición estás? ¿Sabe? Es la misma pregunta con otro tenor que Dios le hace a Elías en la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Estás en una posición que no es la tuya. Por favor, hágalo conmigo. Yo sé que usted tiene ganas. Pregúntele al que está a su lado. ¿Dónde estás tú? Bueno, yo estoy acá en New Hope, en Miami, Florida. No. ¿Dónde está tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde estás posicionado? ¿Sobre qué estás posicionado? Porque hermanos, todos los que estamos aquí, yo lo dije en esta casa hace 4 meses, todos los que estamos aquí edificamos algo. La pregunta es, ¿sobre qué edificamos? ¿Se acuerda la parábola de la edificación sobre la arena y sobre la roca? Todos edificamos, los dos edificaban. Y los ríos y las turbulencias y las inundaciones vinieron para los dos. O sea, edificar sobre el fundamento correcto no garantiza que no haya turbulencia. Porque dice que las condiciones climáticas aparecieron para los dos. La diferencia está que cuando yo estoy edificando sobre la correcta posición, lo que estoy edificando permanece. Hermano, yo siento esta palabra y sé que esto traerá consolación a muchos aquí reunidos. Si lo que estamos edificando está sobre la posición correcta, entonces ni las turbulencias, ni las inundaciones, ni los ríos van a detener lo que estamos edificando. No la pueden detener. ¿Por qué no la pueden detener? Porque está edificada sobre la posición correcta. Lo único que permanece en el tiempo es lo que está cimentado en la posición de Cristo. Por eso lo que se nos dijo esta mañana cobra otra importancia. Nosotros fuimos incluidos, no sustituidos. Y lo vamos a hablar en unos minutos si llegamos a hablar de justificación. Si no, lo hablaremos mañana. Dios imputó nuestros pecados en Cristo. Y a nosotros nos imputó la gloria de Cristo por haber cumplido la ley. Nosotros necesitamos tener en claro que Jesús no anuló la ley, sino que la cumplió. Él fue el único que pudo cumplirla. Y porque Él la cumplió, Él nos hizo aptos a nosotros para recibir los beneficios de alguien que cumplió la ley.
aunque todos nosotros por naturaleza éramos transgresores. Por eso entender la justificación como un aspecto de la salvación de Dios es uno de los asuntos más clave, porque todos nos sabemos Romanos 5:1 de memoria. Pero todos muchas veces vivimos como condenados cuando Dios nos justificó. ¿Por qué? Porque no tener clara nuestra posición delante de Dios. Se dijo cuando se leyó Romanos 5:10, ya no somos enemigos. Cristo en la cruz hizo la paz. Y esa paz nos incluyó a nosotros en una posición que nosotros no teníamos. Su salvación, se dijo esta mañana, y permítame ser redundante, no tiene que ver solo con ser salvos para ir al cielo. Es verdad. No estamos diciendo que eso no es así, simplemente que no es solo para eso. Esto no es lo más relevante de la salvación. La salvación no es simplemente ser libres del diablo. La salvación no es solamente ser sanos de una enfermedad. Por eso necesitamos redefinir los parámetros de éxito. Porque éxito para nosotros puede ser una cosa y para Dios ser algo completamente diferente. Las expectativas, como se dijo esta mañana, las expectativas que nosotros tenemos no siempre son las mismas expectativas que Dios tiene, sino como usted le explica a los héroes de la fe, que unos conquistaron reino y otros murieron muertos por espada, pero tuvieron la misma fe. ¿Quién fue más exitoso? Según nosotros, el que conquistó reino. Pero para Dios, Dios lo pone en la misma categoría y terminando el capítulo 11 dice que recibieron lo prometido. Algunas mujeres recibían a sus muertos, a sus esposos como por resurrección, y a otras lloraban a sus esposos comidos por leones. Éxito para nosotros no es lo mismo que éxito para Dios. Lo que garantiza el verdadero éxito según Dios es que nosotros mantengamos firme nuestra posición. La salvación consiste principalmente, pero no únicamente, en que Dios nos está trayendo de vuelta a una posición en Él. ¿Por qué Dios nos salvó? Dios nos salvó para traernos de vuelta. Se dijo esta mañana, hermano, éramos enemigos de Dios. Pablo lo dice categóricamente en Efesios capítulo 2, verso 1. Ustedes estaban muertos. Déjeme decírselo en argentino bien básico. Dios ni los registraba. Dios ni sabía que ustedes existían. Para Dios ustedes estaban muertos. Y la grandeza de esta salvación es que nosotros recibimos vida, pero no recibimos vida para vivirla como nosotros queremos vivirla. Recibimos vida para ser traídos a una posición en donde la única manera de no salirse de esta posición es vivirla como Él dice que debe de ser vivida. Aleluya. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No dice que Cristo vive por mí. Dice que vive en mí. Él no quiere arruinar lo que Él ha depositado en nosotros. Solo quiere garantizarse que lo que vamos a expresar sea Él. Por eso no dice que Él vive por medio de mí. Sería maravilloso, hermano, que yo reciba a Cristo en mi corazón, me crucifique con Él y que Él haga todo por mí. Pero la vida que nosotros hemos recibido nos enseña. Por eso necesitamos recobrar la enseñanza del Espíritu. ¿Se acuerda de 1 de Juan 2:27, no? La unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas. ¿Qué significa enseñará todas las cosas? ¿Que yo voy a saber el griego, el hebreo, el arameo? No, significa que yo voy a saber cómo se vive esta vida porque Él que está en mí me enseña a no salirme de mi posición. Hermano, la mayor enseñanza que nosotros podemos recibir es la que procede de la operación de Cristo en nosotros, diciéndonos cómo no salirnos de nuestra posición. Entonces, ¿por qué no peco? Porque yo no quiero pecar. No, hermano, en mi naturaleza yo quiero pecar. Pero tengo a alguien que me enseña que si cometo ese error, me salgo de mi posición. Es más que castigo, recompensa, es posición. Y Él me enseña a pecar hasta que yo pueda incorporar a mi vida que ya no peco más, porque ya no quiero salirme de mi posición.
Por eso la salvación es progresiva. ¿No le pasó tener a un nuevo convertido en la congregación? La experiencia de vida congregacional a mí me cambió la vida. Porque uno predica algo el domingo o el sábado, en el caso de los que tenemos reunión los sábados, y está ahí tu discípulo, el que te escucha, el que te toma nota de todo y demás. Y el lunes te manda un mensajito diciendo, pastor, hice todo lo contrario a lo que usted enseñó el sábado. Y vos decís, Señor, dame paciencia porque si me da fuerza, lo mato. Señor, a este salvalo rápido porque si no, te lo mando yo de una. Porque necesitamos comprender que la salvación es progresiva. La salvación espiritual, la salvación efectuada en nuestro espíritu, es la regeneración que ocurre cuando yo me es notificada de esa salvación. Pero mi alma es salva todos los días. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:9 dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. O sea, ¿hasta cuándo tengo que tener fe? Hasta que mi alma sea salvada. Respondamos cuándo nuestra alma va a ser salvada. El justo por la fe vivirá. Así que la única manera en la que yo tengo de ser salvo en mi alma es viviendo por fe. ¿Y hasta cuándo voy a tener que vivir por fe? Hasta que mi alma se salve. ¿Y cuándo mi alma se va a salvar? Cuando viva por fe. ¿Vio? Lo maría a propósito. Pero entonces, claro, avancemos por favor. Ya en 29 minutos vamos a tener que hacer el aterrizaje de emergencia, así que vaya poniéndose los cinturones. Si máscaras de oxígeno caen, mujeres y niños después. Si usted ve camiones de bomberos a los costados, es porque estamos aterrizando. Veo que cuando un avión aterriza de emergencia se despliega todo el sistema de emergencia alrededor. Si no logramos entender nuestra posición según Dios, siempre estarás buscando nuestra posición o nuestro estatus en cosas. Profecías personales. Y por favor, no estoy hablando mal de las profecías personales, pero ¿cuántos de nosotros no hemos venido a un encuentro como este diciendo, ojalá que me profeticen algo? Oh, qué lindo sería. Y más si se desata en un momento un ambiente de profecía. Oh, sí, Señor, dale, que necesito la confirmación de la super archimega recontra confirmación para saber qué es tu voluntad. Cuando tú estás determinado a buscar y a encontrar y a permanecer en tu posición, las cosas que vienen a tu alrededor, si vienen, servirán para confirmarte, pero no para guiarte. Para mí fue un choque cuando yo aprendí con el apóstol Gustavo que los profetas no dirigen el destino de las personas. Y me estoy metiendo con el gremio, ¿eh? Con mi gremio. Me va a venir a buscar el sindicato. Pero, claro, todos queremos, no, voy a consultar al profeta a ver si el profeta sabe cómo. Y si usted no sabe, ¿por qué el profeta tendría que saberlo? ¿Cuánta gente, hermanos, de verdad, cuánta gente comienza negocios por una palabra profética y después quiere que Dios se lo salve? Y yo no estoy hablando mal, por favor, entiéndame. La profecía neotestamentaria y el rol del profeta en el Nuevo Pacto tiene 3 funciones: exhortar, consolar y edificar. Pablo no menciona dirigir. Y yo he aprendido que si la Escritura no dice algo, no tengo por qué andar inventándolo. Yo soy un convencido que si el apóstol Pablo hubiese querido decir cómo hacían las reuniones en la iglesia primitiva, hubiese dicho, porque no le tembló el pulso para decir otras cosas. No le tembló el pulso para decirle a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero él no dijo, entonces si no lo dijo es porque él sabía que nosotros íbamos a hacer 3 canciones lentas, un agradecimiento, la ofrenda, 2 canciones lentas, la prédica y la oración al final. Mire por favor a la persona que está a su lado y dígale, no busques tu posición en cosas. Tu posición está en Cristo. ¿Y para qué vendrá la profecía? Déjeme cerrar esto para que el sindicato no me venga a acusar. ¿Para qué sirve la profecía? Para exhortar, para edificar, para consolar, para confirmar lo que Dios ya ha hablado contigo. Una iglesia, digo esto y salgo de acá, una iglesia que no conoce su posición fácilmente será manipulada. Salgamos de ahí, como dijo el pastor Javier. Primera y arrancamos. Siempre estaremos buscando una imagen, un estatus, los mejores asientos en todos los lugares. Y esto es lo que nosotros podemos definir según las Escrituras, el cristianismo de hijos de higuera. Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que habían perdido la posición,
estaban desnudos y cosieron ropa con hojas de higuera. Y usted sabe que en las Escrituras la higuera y las hojas de higuera representan la religión, los esfuerzos humanos por intentar devolvernos a una posición. ¿Se acuerda cuando Jesús maldice la higuera? La higuera era frondosa, estaba cubierta, pero no tenía fruto. Siempre que perdamos nuestra posición, buscaremos reemplazarlas con cosas hechas por hombres. Usted sabe que nuestras mejores profetas son nuestras esposas, ¿verdad? Déjeme decírselo así. Tengo dos cosas para contar. La primera, antes de venir, yo estuve hasta el último momento, yo tenía que buscar al apóstol e irnos al aeropuerto. Y yo hasta el momento de salir de mi casa le dije a mi esposa, mi amor, yo me quedo 38 semanas, 3 días. Imagínate que yo llego a Miami y me tengo que volver volando, son 9 horas de vuelo. Me quedo, mi amor, aparte así estoy con vos. Entonces mi esposa me dijo una frase. Me dijo, mi amor, si vos estás donde Dios quiere que vos estés, nosotros vamos a estar cuidadas. Eso arruinó mi orgullo de hombre alfa, de macho alfa, del padre de la casa, el patriarca, O sea, prácticamente me subió a la cruz y me clavó ella, como para... Y la segunda, estábamos en una conferencia hace unos meses atrás que fuimos como asistentes. Y usted sabe, uno cuando es invitado a conferencia está acostumbrado a que le sienten en los primeros lugares, en el reservado, que lo inviten a la sala. Y uno se va acostumbrando y uno no se da cuenta de eso hasta que te pasan cosas como esta. Y fuimos a una conferencia donde había como 3.000 líderes y nosotros llegamos tarde. Yo le dije, mi amor, tranquila, nos van a mirar, nos van a reconocer y nos van a hacer pasar adelante. Nadie, absolutamente nadie se dio cuenta que nosotros estábamos ahí. Pero cuando le digo nadie. Tuvimos que hacer fila como todos los demás porque llegamos tarde, como algunos más. Nos iban a decir si había lugar adentro porque ya habíamos llegado tarde o íbamos a tener que ir al salón de overflow porque estaba reventado el salón principal. Entonces le digo, mi amor, nadie se da cuenta que nosotros estamos acá. Y mi esposa me mira y me dice, ¿y desde cuándo a vos te interesa si estás sentado adelante o atrás de todo? Ok, hojas de higuera. Porque cuando no está clara tu posición, siempre vas a buscar autoposicionarte. Y cuando sientas que esa posición de hoja de higuera no está, te vas a enojar, te vas a frustrar, te vas a patalear, vas a chillar. Y Dios enviará a tu mejor profeta o a tu mejor apóstol, vamos a equiparar para decirte, ¿y desde cuándo? Avancemos, por favor, por favor, abróchese el cinturón. Adán y Eva siempre son la representación después de la pérdida de posición, de estar buscando un símbolo de éxito. Y cuando nosotros comenzamos a buscar nuestra propia posición, no nos damos cuenta que nos llenamos de vanidad. Usted sabe, se ha enseñado muchas veces, vanidad es vacío. Y alcanzamos muchas cosas, pero en definitiva nos damos cuenta que estamos vacíos. Porque, hermanos, la única garantía de plenitud está en nuestra posición. La única garantía de plenitud. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Posición garantiza plenitud. Fuera de posición es la garantía de vanidad. Es lo que decía el pastor José y yo no quiero redundar. Tengo una tarjeta grande, voy a comprar lo que quiera porque total tengo el límite. ¿Para qué? Para mostrar, para que vean que me compré el último reloj, el último celular, la última camisa, el último pantalón, el último zapato. Pero en definitiva, esa búsqueda de posición, lo que representa, lo que garantiza, es que estamos vacíos. Hermanos, Dios está trabajando y va a seguir trabajando para eliminar todo rastro de vanidad de nuestras vidas, para que lo único que nos llene sea Cristo. Estamos en la introducción. Ese es tu aliado cuando estás sentado ahí. Cuando el predicador no está, uno mira el reloj y dice, ay, bueno, le quedan 20. Cuando vos estás acá, ese se convierte en tu peor enemigo.
La pregunta que Dios le hace a Adán, solo para repetirlo, después que perdió su posición, es ¿dónde estás? Y la segunda pregunta es ¿quién te enseñó? Toda pérdida, toda posición en Cristo garantiza una enseñanza. Toda pérdida de posición en Cristo también garantiza una enseñanza. Por eso usted va a ver, no será mi tema, tal vez el apóstol Gustavo lo comparta en alguna sesión, que la preocupación apostólica en la iglesia incipiente, y es lo que Pablo le dice a Timoteo, es, te escribo esto para que mandes que se enseñe bien. Todos aprendemos, todos somos aprendices, siempre estamos aprendiendo. La pregunta es, ¿desde dónde? Dios le hace esta pregunta a Elías, lo dijimos recién. ¿Qué haces en esta cueva? Hermano, Dios va a aparecer. Yo tengo esta convicción y quiero transmitirlo así como lo he visto. En estos días Dios nos va a preguntar de muchas maneras y de muchas formas, ¿qué haces aquí? ¿Quién te metió en esta cueva? ¿Dónde estás? A veces a nosotros nos agarra el síndrome de Elías. Señor, solo yo he quedado. Solo yo predico esta verdad. Señor, solo yo predico este mensaje. No hay nadie más en esta ciudad. En este país no hay nadie. Y Dios comienza, vuelve a tu posición. Porque si te salís de posición, te agarra el síndrome de Elías. Entonces Dios tiene que decirle, tranquilo, que todavía hay 7,000 que no doblaron sus redes. Y hermano, lo que me llama la atención es que Elías no salió a buscar a los 7,000. Ni tampoco abrió una congregación que llamó los 7,000. Vengan aquí los 7. No, cada uno en su asignación, garantizando de que estemos en la posición. Es lo que garantiza que en una generación haya gente preservada por Dios para desarrollar el propósito eterno. Y te encontrarás, hermano, te encontrarás con gente que... ¿Y de qué estás hablando? ¿Y qué predicaste el domingo? No sabes, prediqué de... ¡Oh, mira, yo también! ¿Y cómo? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y de qué manera? No se sabe, pero hay, que los hay. No debemos abandonar nuestra posición porque en nuestra posición nos encontraremos con personas, en nuestra posición nos encontraremos con congregaciones, en nuestra posición nos encontraremos con gente que estuvo hablando, que está recibiendo lo mismo del Señor. Y uno dice, ¿dónde estabas tantos años que no te conocí antes? Guardado en la posición. En su posición nos encontramos todos. En nuestras posiciones nos podemos acomodar. Bueno, me voy a acomodar cerca del apóstol Gustavo, porque el apóstol Gustavo es un hombre de muchas naciones. Me voy a acomodar a la red, porque la red tiene muchas congregaciones en el mundo. Pero ¿sabe qué? Yo he visto, y he visto esto de manera fehaciente en los últimos años. Cuando usted se mantiene en la posición en la que Dios te ha establecido, es imposible que no te encuentres con gente que está en la misma posición. Es imposible. Nuestra única y mayor posición es estar en Él. Puede decir conmigo, yo sé que usted lo sabe, pero vamos a repetirlo. Es estar en Él. Es estar en Él. Me llama la atención que un hombre como el apóstol Pablo, finalizando sus días, dice, lo único que quiero es ser hallado en Él. Es decir, que cuando Dios busque su posición, me encuentre a mí posicionado en Él. La única garantía de durabilidad, de vigencia, de incorruptibilidad y de exactitud es garantizar que nuestra posición está en Él. Porque nuestra posición, y lo vamos a hablar en alguna otra oportunidad, nuestra posición incluye todos los derechos de ser llamado hijos de Dios. Todos los derechos. Hay por lo menos 13 aspectos de la herencia que Dios nos ha concedido en Cristo. No son los únicos, yo sé que si usted lo investiga hay muchos más, pero yo por lo menos encontré 13 aspectos de la herencia que Dios nos ha dado cotejada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando yo no sé qué es lo que tengo, es muy fácil malgastarlo. Es muy fácil no usarlo. Pero cuando yo comienzo a entender y el Espíritu Santo comienza a revelar, porque en definitiva Él es el único que puede guiarnos a toda la verdad, comienza a revelar los aspectos de lo que representa esta posición, entonces yo comienzo a darme cuenta que la única garantía de que yo permanezca vigente en mi generación es que esté posicionado en Él. Hermano,
David sirvió a su generación, pero vio corrupción. Nosotros en esta gracia, si servimos a nuestra generación, no veremos corrupción. La corrupción va a tener que retroceder por una sencilla razón. Nosotros estamos en una posición incorruptible. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y para cerrar esta primera parte, dice que quedan 15. Necesitamos salir de la posición ilegal del pecado. El pecado es una posición, pero para nosotros es ilegal. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios nos saca de esa posición de pecado? ¿Cómo Dios nos saca de esa posición de muerte? Porque hermano, yo lo anoté y me olvidé de decirlo, 1000 perdones. Yo estoy posicionado en dos hombres. En Adán con su naturaleza o en Cristo con su naturaleza. No hay un aire en el cual yo estoy pendulando en el medio. O estoy en uno o estoy en otro. ¿Cómo Dios hizo para sacar al hombre? Y en nuestra congregación lo hemos trabajado todo el mes de febrero. ¿Cómo Dios hizo para sacar al hombre de una posición condenable, condenada? ¿Cómo Dios hizo para sacar al hombre de una posición ilegal, pero que para el hombre por causa de su pecado era legal? ¿Cómo Dios hizo para que el hombre que quebrantase la ley todo el tiempo ahora se pueda convertir en un siervo de justicia? ¿Cómo es que Dios lo hizo? Y la respuesta es, Dios efectuó su salvación. Por eso el autor a los hebreos, y uso esto para cerrar, por eso el autor a los hebreos dice que esta salvación es tan grande. Porque si yo digo que la salvación solo es el perdón de mis pecados, no está mal, por favor, es así. Pero como se dijo esta mañana, me quedo corto frente a la grandeza de esta salvación. Y necesitamos una generación que deje de quedarse corta en los asuntos eternos de Dios. Necesitamos dejar de quedarnos cortos para comenzar a dar a la medida. Y eso va a implicar investigar, inquirir diligentemente, buscar, entender, exponernos, hermanos, a ambientes donde no se nos hace sana colita de rana, sino donde se nos pone la vara más alta, pero también se nos dice, esta gracia tiene el poder de hacerte llegar a la medida. Lo compartí el sábado pasado en nuestra congregación. El Señor siempre pondrá delante de nosotros algo que nosotros no podemos vencer. El joven rico, Jesús le dice 5 cosas guardado. No matarás, no adulterarás, no codiciarás. Pero Jesús le dice, pero una cosa te falta. ¿Vio cuando usted piensa que ya lo logró? Aparece Dios y dice, ajá, una cosa te falta. Siempre Dios pondrá algo delante de nosotros que no podremos vencer. ¿Para qué? Para que entendamos que esto no es un asunto nuestro, sino que necesitamos su gracia. Necesitamos que Él nos salve porque no llego. No llego. De vez en cuando tenemos una charla de alineamiento personal con el apóstol. Mire qué elegante que lo digo. Eso es como cuando el pastor te dice, subí a mi oficina, por favor. Es para que usted me entienda más o menos. Y en esas charlas personales de alineamiento yo siempre le digo, mira, hicimos esto, hicimos lo otro, alcanzamos tal. Siempre que volvemos de un viaje le cuento, alcanzamos tal cosa, se sumaron tales pastores, y prediqué esto, etcétera, etcétera, etcétera. Una rendición de cuentas. Y siempre hay algo que el apóstol me dice, ¿no? Oh, muy lindo todo esto, pero no te olvides de esto. Es como una cosa te falta. Me acuerdo, veníamos de una seguidilla de varios viajes, varias responsabilidades, que no son, por lo menos yo no lo juzgaba así, no eran viajes ni de placer, ni de solamente predicación, sino que fueron viajes muy intensos de tratar algunas cosas y demás. Y yo volví contento, bueno, ahora sí, ya con esto sumé como 15 puntos más, ya restauramos tal relación, tal persona se reconcilió con tal, bueno, ahora... Y me siento con mi papá y le cuento todo. Es difícil contar esto con él ahí, pero bueno, vamos a intentarlo. Y le digo, papi, hicimos esto, alcanzamos lo otro, fulano estuvo, sultano estuvo, no sabes qué lindo que fue. Entonces él me miró, se sonrió y me dijo, muy bien,
pero ahora es necesario, una cosa te falta, que te involucres más en la vida de la congregación. Y yo, él no tendría que escuchar esto, pero no se quiso ir, y yo, dentro mío dije, pero te das cuenta que nunca llego. Hicimos lo otro, estuvo fulano, estuvo sultano, aquel se reconciliaron, volvieron, hicieron, tal, alcanzamos, logramos. Y ahora me pide. Claro, Jesús se lo dijo al joven rico. Él le dijo, una sola cosa te falta, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Siempre hay algo que Dios pondrá delante de nosotros que para nosotros es difícil de vencer. Tengo dos posturas. La del hijo pródigo, me entristezco, me frustro y abandono. O, Señor, yo no puedo, necesito tu gracia. Y es ahí donde Dios puede salvarnos. Yo sé que vos lo vas a explicar mucho mejor que yo y espero no hacer un lío. Pero todos los días nosotros batallamos con recibir algo de Cristo que nuestra naturaleza no quiere que recibamos. Yo no sé usted, pero yo todos los días me levanto con ganas de matar a alguien. Estamos en familia. La desventaja es que esto está saliendo por internet. Pero matar usted me entiende en qué sentido, ¿no? En el sentido pastoral de matar. ¿Hay un sentido pastoral de matar? Okay. No todos los días uno se levanta con ganas de amar a todo el mundo. ¿Ya le pasó? No todos los días uno se levanta con el pie derecho, así como, ¡oh, hoy va a ser un gran día! Hermano, a veces uno se despierta y dice, ¿para qué abrí los ojos? ¿Quién me mandó? La pregunta que yo a veces hago cuando el apóstol me envía a ciertos lugares, ¿quién me metió en esto? ¿Quién me mandó a decir que sí? Todos los días hay algo de mí que no quiere recibir. Esto es un asunto de recibir. Pablo dice en 1 Corintios 2:12, vosotros no habéis recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Yo tengo que recibir. Y este es el aspecto de la salvación que todos los días yo debo de recibir. En un sentido, yo recibí a Cristo el día que levanté la mano, pero en otro sentido, yo lo recibo todos los días. Cuando dejo que Él salve algo de mi alma que todavía no ha sido salvada. Pastor Lucas, ¿podemos acompañar para que todos piensen que estamos terminando? Es la salvación de Dios la única que necesito. La mía es completamente perdedora. ¿De qué sirviera al hombre? Salvar su alma. Necesitamos ser recobrados a nuestra posición legal en Cristo. Porque la base de nuestro ejercicio ministerial, la base de nuestra obra para Dios, no está primero en lo que somos. Yo sé que tenemos muchos años de oír esta frase, ser para ser, pero déjeme agregarle algo a la cadena, y es antes del ser, es donde estoy. Mañana vamos a intentar explicar justificación, regeneración y santificación. Porque estas tres expresiones, mire, toda esta hora fue la introducción para llegar a estas tres expresiones. Justificación, regeneración y santificación. Estas tres expresiones son tres aspectos de la misma moneda, salvación. No son tres cosas separadas. Porque por ser justificados por Él, soy recobrado a mi posición. Por ser regenerado, experimento el nuevo nacimiento. Y por ser santificado, puedo garantizar que lo que voy a manifestar no sea Jonathan, sino que sea Cristo. ¿Puede ver la construcción, posición, identidad y manifestación? Pero necesitamos, queridos hermanos, pastores, líderes, recobrar con urgencia nuestra posición en Él. Vuelve de donde has caído. No, pastor, pero yo estoy bien, yo estoy bien. El que esté firme. Me parece que el apóstol Pablo no solo está hablando de un aspecto moral, aunque lo incluye. Me parece entender que el apóstol Pablo está hablando de un aspecto posicional. El que esté firme. Oh, pastor, pero yo estoy bien.
Como me dijo un hermano hace unos días atrás, Dios y yo, todo buena onda, estamos en la misma sintonía, todo, sí, pero miremos, porque el precio de nuestra posición fue su muerte. Yo he descubierto que creo que cada uno lo va haciendo en la medida en la que va teniendo luz. Pero yo he descubierto que personalmente yo no valoraba tanto la sangre de Cristo hasta el día que entendí que por esa sangre no solo fui perdonado, sino que también fui posicionado. Y que yo ya no tengo que buscar una posición. Mire, déjeme usar un ejemplo natural para hablar de algo espiritual que al mismo tiempo también es espiritual. Yo no necesito una posición para estar cerca de Él. Porque Él es mi papá. Y como Él es mi papá y yo soy su hijo, el hecho de ser su hijo me da una posición que no tengo que buscar. Yo no tengo que buscar estar cerca de Él. Porque yo soy hijo. No, yo no tengo que pedirle permiso para ir a casa. Voy. Y cuando estoy en casa, dice mi mamá, lo contó en el alineamiento de mujeres de Santa Cruz, que yo no pido permiso para abrir la heladera. Yo abro la heladera. Ahí digo, hiciste asado y no me llamaste. Ajá. ¿Usted quiere saber qué se come? Ve a la heladera. Y no pido permiso para prender la Play. Porque es casa. Porque soy hijo. Y porque soy hijo tengo una posición. Hace unos años atrás alguien me preguntó, me dice, ¿no te da celos que tu papá abrace a todo el mundo? Yo le digo, no, porque los mejores abrazos me los da a mí. Hace unos días atrás alguien me escribió y me puso, me da mucho gusto ser tu hermano mayor. Y le digo, sí, vos serás mi hermano mayor en edad. Pero aunque sea, yo tengo muchos hermanos mayores. Mayores en edad, mayores en trayectoria, mayores en ministerio, mayores en gracia, mayores en revelación. Pero yo tengo algo que ellos no tienen. Yo soy primogénito. Y la diferencia es que alguien puede necesitar una posición para estar cerca de Él. Yo no necesito esa posición porque yo ya la tengo inherente en el hecho de ser hijo. Cuando Él me registró en el registro civil, en el registro nacional de las personas y me puso el mismo apellido que Él, automáticamente yo recibí un derecho que viene acompañado con una posición, ser hijo. Y esa posición es la que me da identidad. ¿Por qué? Porque yo soy Jonathan Lara porque Él es Gustavo Lara. ¿Qué quiero decir con esto? Mi identidad como Lara es la evidencia de ser hijo de Él. Es mi posición la que define mi identidad. Si yo le digo a una generación que es hija de Dios, pero no le enseño su posición, tendré mucha gente sabiendo quién es, pero no dónde está parada. Y hermano, ¿sabe por qué yo me atrevo a decir todas estas cosas? Porque yo tengo espalda. Cuando tú sabes dónde estás parado, me gusta una expresión que le escuché decir a alguien una vez, cuando tú te subes a un hombro de gigante, tú no tienes que volver a comenzar de cero, porque sabes dónde estás parado. Uno de los aspectos más grandes, y quiero usar este ejemplo no para que usted diga, ¡ay, qué tremendo el Padre, el Hijo, qué lindo! No, sino para que lo podamos ver claramente. Uno de los aspectos más grandes que une mi relación con mi apóstol, con mi papá, es una frase que él dijo cuando yo recién comencé este ejercicio ministerial. Y fue, yo no quiero ser tu techo, sino tu piso. Y ¿sabe? Esa fue una frase que te dice, ¡ay, qué lindo, qué romántico! Pero para mí tiene un sentido. Yo sé dónde estoy posicionado. Y cuando usted sabe que su posición es Cristo, usted sabe sobre qué está edificando. Hermano, nadie tiene que comenzar nada de cero cuando estás posicionado. No, pastor, que usted no sabe, nosotros arrancamos la obra de cero. Hermano, déjame decirte algo. Si tú estás posicionado en Cristo, tú estás edificando en la misma base que estamos edificando todos. Por una sencilla razón, nuestra base no es una geografía, nuestra base no es una persona, nuestra base no es un lugar, nuestra base es una posición, Cristo. Y quien edifica en Cristo está edificando sobre la misma posición. Póngase de pie, por favor.
quiero que estos 59 segundos que quedan, usted pueda levantar sus manos. Y yo quiero pedirle un favor. Mire de dónde has caído y vuélvate. Haz un análisis profundo. Yo continuaré la próxima sesión intentando definir justificación, regeneración y santificación. Pero estos últimos 40 segundos, quiero pedirte que cierres tus ojos si deseas hacerlo, simplemente por una cuestión de distracción. Y puedas mirar. El que esté firme, mire que no caiga. Si alguno hubiese caído de esa posición, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que Él dice, ey, no se olviden, mi sangre garantizó esta posición. Oh, aleluya. Aleluya. Mi sangre garantizó esta posición. Tú no estás caído. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Pero si alguno hubiese caído, si alguien se hubiese salido de esa posición, esta es una maravillosa mañana para recobrar. No la posición de apóstol, no la posición de profeta, no la posición de pastor, ni de evangelista, ni de maestro, porque esa es la funcionalidad, sino la posición de estar en Él. No hay mejor lugar para estar que en Él. Si usted puede, allí donde está, usted sabe cómo orar, usted sabe qué decir. Y si usted no sabe qué hacer o cómo hacer, el Espíritu es el que ayuda en nuestra debilidad. Pero por favor, por unos momentos, Señor, quiero estar en ti. Estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti para manifestar tu corazón, para manifestar tu amor. Estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada deseo fuera de ti. Mi vida y corazón, mi deleite y plenitud están en ti. Oh, quiero expresar tu perfección en mí. Manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser quiere expresar tu corazón, tu imagen, oh Señor. Estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti para manifestar tu corazón, para manifestar
manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada deseo fuera de ti. Mi vida y corazón, mi deleite y plenitud están en ti. Señor, gracias por esta mañana que tiene un alto contenido eterno. Gracias por permitirnos estar en este ambiente donde tu verdad limpia, tu verdad santifica, tu verdad libera. Ayúdanos a mantenernos sencillos de corazón, pero no de mente. Permítenos ser cada día más entendidos, para que el fruto que producimos permanezca para siempre. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero ese fruto permanezca. No queremos producir ningún híbrido. Aunque este tipo de fruto lleve tiempo de labor, de labrar, de regar, queremos producir lo que a ti te da placer. Líbranos del inmediatismo, del exitismo, del triunfalismo. Y como nos fue ministrado esta mañana, no queremos engordar ni nuestras vidas ni a los que nos has dado. Queremos nutrirlos de la vida que proviene de ti y nos ha sido dada. Señor, qué mañana tan rica. Qué mañana tan rica. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que no pasen de largo tus palabras. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos gracias al Señor por los hermanos que nos ministraron esta mañana, porque no son elementos o comidas que no hayan sido primeramente procesados en ellos. No sé dónde nos impactó más el Señor en esta mañana, pero creo que hubo un hilo conductor en las tres palabras acerca de Dios está alimentándonos, haciéndonos por dentro mucho más sólidos, mucho más fuertes. También no sé en qué momento nos perdimos en un mensaje tan light que engorda, alegra, pero no nutre. Y a la hora que la gente se encuentra con las decisiones de la vida bajo presión, no tiene el elemento necesario, las herramientas necesarias que lo sostengan para jugarse por el Señor, para definirse por el Señor. No sé usted, pero no queremos que nuestra congregación sea un supermercado, que ofrecemos de todo para que vengan todo y no quede nadie. Queremos volver a ser esa casa que produzca un fruto que glorifique a Dios. Esta palabra lleva más tiempo. Estas palabras que ustedes escucharon esta mañana lleva más tiempo. Lleva más tiempo los pastores. Tiempo que lo invertimos en cosas que no debemos invertir. Estas palabras no son cocciones rápidas.
Estas palabras llevan tiempo de preparación, de oración, de conciencia. De decirle, Señor, esto va a alimentar a tu pueblo, del cual yo soy el administrador. No sé si es el trabajo, no sé si son las relaciones interesadas o por interés, que nos van robando el tiempo de preparar el alimento que se necesita para servir a los hermanos. Pero una cosa tengo por cierto, que a uno y a otro la turbulencia pondrá a prueba el cimiento. A veces pasamos más tiempo en lo que se ve, y lo que se ve termina durando poco tiempo. Invierte en lo que no se ve. Invierte en los tiempos de oración que nadie ve. Invierte tiempo en la palabra que nadie ve, pero que todos disfrutarán, y su aprovechamiento será manifiesto a todos. Gracias a Dios por los 3 hermanos que nos sirvieron la mesa, porque no es comida recalentada, es alimento a nuestro espíritu, para salir con una conciencia más profunda. Es increíble, hermanos, que aquello que era el cimiento